Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de desaparecidos. Habíamos tenido este tema por presentar y el día de hoy vamos a presentar un informe muy detallado de la situación de personas desaparecidas en nuestro país y vamos a dar especial relevancia a lo que hemos hecho desde octubre de 2024 a la fecha y particularmente desde el cambio a las leyes que fue publicado en julio del 2025 a la fecha. Vamos a presentar los registros de desaparecidos en el país, el trabajo que hemos venido haciendo para poder encontrar a las personas, la situación de los registros que encontramos y todo lo que tiene que ver con la desaparición en nuestro país. Le voy a dar primero la palabra a Arturo Medina, después va a hablar Marcela Figueroa y finalmente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Destaco de manera muy importante el trabajo que hemos estado haciendo con los colectivos de búsqueda. Rosa Isela, la secretaria de Gobernación, se reúne prácticamente cada 15 días con los colectivos y se atiende permanentemente con la Comisión de Búsqueda, con la Fiscalía General de la República y con las fiscalías estatales. El Alto Comisionado de Naciones Unidas y su representación en México de Derechos Humanos. Hay una relación muy estrecha y hemos estado pidiendo asesoría, apoyo y han estado acompañando una buena parte del trabajo que se presenta el día de hoy. También este trabajo se le presentó a varios de los colectivos de desaparecidos previamente a su presentación el día de hoy en la mañanera y es importante que todos conozcan esta situación. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ese tema lo vamos a tocar aparte, dada la característica especial de este lamentable hecho y el trabajo que estamos haciendo también con las familias. Entonces, le doy la palabra a Arturo Medina, por favor. Gracias. Con su permiso, Presidenta. Como lo instruyó, vamos a presentar la actualización y el informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas hasta la fecha. Es un trabajo conjunto de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Nacional de Búsqueda, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Agencia de Transformación Digital. Hablar de la desaparición de personas en nuestro país es doloroso y representa para las familias, para los mexicanos y las mexicanas, una herida que requiere la atención más prioritaria del Gobierno de México y de las y los gobernadores, las fiscalías, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. La desaparición de personas en México es un delito que se puede separar en dos momentos históricos. El primero, de acuerdo con los informes y estudios de memoria histórica y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ubica como la llamada Guerra Sucia, en el periodo de la década de los 50 a los 90 del siglo XX, y se refiere a la desaparición forzada cometida desde el Estado y ordenada desde las más altas esferas del poder político. En esta etapa, el Estado utilizó la desaparición forzada para reprimir a opositores, disidentes e integrantes de movimientos sociales, obreros, campesinos, magisteriales y estudiantiles, por su forma de pensar y por su protesta contra el autoritarismo. La segunda etapa se refiere al periodo contemplado a partir de la irresponsable guerra contra el narco, declarada en diciembre de 2006, cuando inicia un periodo de desaparición de personas relacionadas principalmente con la delincuencia organizada.
Mención especial es el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, cuya investigación y búsqueda ha tenido distintos momentos y dedicaremos posteriormente tiempo a informar sobre los avances. Para las personas desaparecidas en el periodo de la Guerra Sucia, en octubre de 2021 se conformó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico e impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos, cuyo informe se presentó en septiembre de 2024. Asimismo, la Fiscalía General de la República creó la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos cometidos por personas indígenas y en investigación de delitos sociales y políticos del pasado. El compromiso de la presidenta es seguir investigando de forma coordinada con la Fiscalía General de la República hasta encontrar a los desaparecidos, garantizar la verdad y hacer justicia. En su toma de posesión, la presidenta se comprometió a que nunca las fuerzas del Estado se utilizarían para reprimir al pueblo. Con respecto a la desaparición de personas, a partir de la guerra contra el narco, en abril de 2012 fue publicada la Ley del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual estuvo a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. En noviembre de 2017, los colectivos de familiares de personas desaparecidas impulsaron la creación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que tipificó la desaparición cometida por particulares y ordenó la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y las comisiones estatales de búsqueda, crear las fiscalías especializadas en los estados, crear el Sistema Nacional de Búsqueda e impulsar la creación de protocolos de búsqueda e investigación. Con relación al Registro Nacional y de conformidad con la ley, esta atribución se le dio a la Comisión Nacional de Búsqueda, la cual creó una plataforma en la que cualquier persona podía alimentar información desde cualquier lugar del país o del extranjero, sin metodología ni lineamientos claros y sin garantizar la calidad o veracidad de la información. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, se implementó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, la cual, en coordinación con las entidades federativas, permitió actualizar los registros y ubicar a personas como reportadas como desaparecidas. Con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciamos una nueva etapa para garantizar la verdad, la justicia y la búsqueda de las personas desaparecidas y brindar cercanía y apoyo a las familias que buscan a sus seres queridos. Para ello, y con base en metodologías científicas y de análisis de datos, se realizó una revisión integral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como de las tareas de búsqueda generalizada. En el año 2025, y a partir de los hallazgos en el Rancho Izaguirre, la presidenta instruyó fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda y reformar las leyes de desaparecidos y de población en coordinación con los colectivos de búsqueda de personas. En julio de 2025 fueron publicados los decretos de reforma a estas leyes, que establecen la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la creación de la Plataforma Única de Identidad, la obligación de que los estados cuenten con fiscalías especializadas y se creen unidades especializadas relacionadas con este delito,
el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y adquisición de equipamiento especializado, la obligación de que todos los registros oficiales de personas desaparecidas cuenten con datos mínimos para identificar a las personas desaparecidas, la garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República y la incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda. A continuación, queremos detallar el trabajo que hemos venido desarrollando desde octubre de 2024 para analizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta. Desde su creación, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, se han registrado un total de 394,645 casos. Aunque su creación es de 2018, el registro incluye casos de 1952 a la fecha. De ese universo, el 66%, 262,111 personas, ya han sido localizadas y de ellas, 92%, 240,211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96% no fue víctima de algún delito. De las 132,534 personas que continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas, 2,356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005. Estas desapariciones, como ya señaló anteriormente el subsecretario Arturo Medina, en su mayoría tienen que ver con el periodo de represión por parte del Estado. La búsqueda es acompañada por colectivos de víctimas de este periodo, familiares y sobrevivientes, como el Comité del 68, Eureka, FEDEFAM y muchos otros con quienes además tenemos reuniones periódicas. Por otro lado, de 2006 a la fecha, hay 130,178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas. De este total, y derivado del análisis que se ha llevado a cabo durante los últimos meses, diferenciamos 3 distintos grupos. El primer grupo de registros en la plataforma corresponde a 46,742, el 36% del total, que no tienen datos completos. Por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda. Aún así, se mantienen en el registro. El segundo grupo está compuesto por 40,308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda y de los cuales, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición, entre ellos matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE. El tercer grupo, de 43,128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos, no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición. Diferenciamos estos 3 grupos porque para cada uno se ha establecido una estrategia de trabajo diferente. Ahora vamos a ir explicando precisamente cada uno de ellos. Iniciamos con el que en la lámina está en un recuadro de color naranja, que como ya decía,
son casos que no cuentan con datos suficientes para la búsqueda y que representan el 36% del total de los registros. Como mencionamos al inicio, lo mencionaba el subsecretario Medina, antes de la reforma legal de 2025, no se pedían datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida al Registro Nacional. En la lámina se pueden ver algunos ejemplos de esto, como son menor NN, el cuate, niña, Panchito, Chavo y Muebles Gaby, entre otros. O algunos que se reportaban con nombre de persona, pero sin dirección, teléfono de contacto, ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda. Esto, como ya señalábamos, precisamente impide prácticamente la búsqueda. Ahora vamos a explicar el siguiente grupo de registros que en la lámina aparece en el recuadro de color verde, que corresponden al 31% del total. Son aquellas personas de las que sí contamos con datos suficientes para la búsqueda y de las que se han identificado actividades posteriores a la fecha de desaparición. Como ya mencionábamos, entre estas actividades están la celebración de matrimonios, registros de hijas o hijos ante el registro civil, notificación de cambios de domicilio ante el INE, entre otros. Por ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en el año 2010 aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales. Otro ejemplo, una persona que fue reportada como desaparecida en el año 2013 y contrajo matrimonio ante el registro civil en el año 2018. Para la formalización de que en estos casos las personas corresponden a quien fue reportado como desaparecido, por ley se requiere una prueba de vida o en su caso de fallecimiento. Para ello, se ha implementado una estrategia que contempla dos rutas. La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida, la cual se integra al expediente para la actualización del caso. La segunda, de acuerdo con la ley, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a instituciones como el INE o compañías telefónicas y una vez obtenida se aplica el mismo procedimiento de verificación. Este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Gracias a este mecanismo, ya fueron ubicadas 5,269 personas a las que ya se cambió de estatus de desaparecidas a localizadas en el registro. En la siguiente lámina podemos ver un ejemplo concreto con el caso de Enrique N., reportado como desaparecido en 2016. La plataforma, esta cruce de registros, detectó 1,500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales, lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida. Ahora nos referimos al tercer grupo, que es el caso de los registros que vemos en el cuadro morado y que representan el 33% del total. Son aquellos que tienen datos completos para la búsqueda, pero de los que aún no se han identificado actividades posteriores a la fecha de desaparición. Del total de estos 43,128 registros,
Es importante mencionar que si bien el 71% de estos fueron subidos por las fiscalías al Registro Nacional, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación y 26,611 son solamente reportes. La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la Fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones nacional y locales de búsqueda, que suman 10,854 casos. Y por último, 1,794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda. En resumen, de los registros de 2006 a 2026, 46,742, el 36% del total, no tienen datos suficientes para la búsqueda. 40,308, el 31% del total, tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización. 43,128 registros, el 33% del total, son registros con datos suficientes para la búsqueda, de los cuales aún no se han encontrado actividades recientes o trámites realizados ante instituciones. De estos, solo 3,869 cuentan con carpeta de investigación. A raíz de este análisis, la sociedad y las familias pueden tener certeza en los registros y mejores herramientas para buscar a las personas. Recapitulando otros datos de esta información expuesta. De cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas. De ellas, en 92 de cada 100 casos se localiza con vida y en 96 de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito. Asimismo, de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31,946 personas con reporte de desaparición. Mostramos algunas imágenes de estas localizaciones y refrendamos nuestro compromiso. Seguiremos buscando a todas las personas desaparecidas hasta encontrarlas. A continuación, se explicarán los avances de la aplicación de las reformas a las leyes de julio de 2025. Muchas gracias.